Bienvenidos a la historia de América Latina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, terminado nuestro recorrido por la Gran Colombia, seguimos y ya nos vamos a internar en lo profundo de los Andes. Nos vamos con una región que es Bolivia, Chile y Perú. Pueblos que han tenido tanto pasado común como rivalidades históricas en diferentes épocas de su trasegar en nuestro continente. Aquí lo primero que nos vamos a encontrar son las llamas, los camélidos suramericanos. Estas llamas están emparentadas con los camellos y con los dromedarios del viejo mundo y son el único animal completamente domesticado de Suramérica. Estamos hablando de la vicuña, de la alpaca, de los guanacos, primos muy cercanos de las llamas, aunque son especies salvajes. Y son estos animales maravillosos. Y aquí viene el rey, el papacito, el cóndor de los Andes. Por peso, tamaño, es el ave voladora más grande del mundo. Es patrimonio único de Sudamérica. Es una criatura magnífica que vuela suspendida en el aire y apenas bate las alas. Es el símbolo nacional de 5 países en Sudamérica. Es el más poderoso de todos. Aquí nos vamos a encontrar con otra fauna, con otro paisaje, la cordillera de los Andes, que ya la habíamos visto nacer, digamos, en Colombia, y que la habíamos visto con otros 2 ramales en Colombia que no son parte de la cordillera, pero sí son parte de esta trifurcación de las montañas en nuestro país. La cordillera de los Andes de ahora, aquí en este punto, bajando por la tierra de Pasto y por el Ecuador, se va haciendo más grande, más grande, más grande y se vuelve una sola cordillera que va a bordear todo el continente hasta el sur y va a alcanzar de aquí para adelante unas alturas absolutamente impresionantes y se va a volver imponente y va a generar una cultura marcada por su condición de la gran cordillera y va a dominar con su grandeza el paisaje hasta sobrecogernos en una de las cordilleras más imponentes y maravillosas del mundo. Y tenemos también la costa, porque este es el inmenso Pacífico. Ya dejamos atrás los países que tenían costa en el Atlántico y el Pacífico, como era el caso de Centroamérica o el caso de Colombia. Aquí es el Pacífico. Y el Pacífico determina la región de la costa suramericana. Y ahí en ese Pacífico, siendo que el Pacífico está todavía en la zona tropical, las aguas son frías y poseen una diversidad marina deliciosa porque está la corriente de Humboldt.
Y la corriente de Humboldt es una corriente fría que viene desde la Antártida y que enfría las aguas, aún en las regiones tropicales, y que produce los mariscos gigantescos, y que produce el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, es decir, circunstancias climáticas importantísimas de los ecosistemas de los Andes y del Suramérica se gestan en esta región. Estos mariscos, que después vamos a ver que aparte de su tamaño de la corriente de Humboldt, con toda la cantidad de migraciones que van a llegar al Perú, van a ser parte de una de los tesoros más grandes que continuaremos contando en el otro capítulo, que es la gigantesca, deliciosa, variada, exquisita y fantástica gastronomía peruana, que es de Ara Larios. Eso es de lo más rico del continente y tiene muchas explicaciones, una de las cuales es la corriente de Humboldt, por la cual encontramos también los enormes mariscos en el Ecuador. La otra parte son las selvas amazónicas, que están presentes ya en su esplendor en Bolivia y en Perú. Nace el Amazonas en el Perú y va a desembocar después, cuando nos internemos en el gigante país continente Brasil, por 150 kilómetros de desembocadura a la altura de Belém de Pará. Es una cosa que es absolutamente inimaginable. Este Amazonas, que nos va a cobijar a todos porque está en Bolivia y en Perú y en Ecuador y en Colombia, y se enseñorea en el Brasil, es otra parte de los ecosistemas más grandes y más particulares de Sudamérica. Nos vamos a encontrar con unas cosas maravillosas. Nos vamos a encontrar con el altiplano boliviano, pues fuera de que La Paz es la capital más alta del mundo, en el altiplano boliviano hay una maravilla natural que es inconmensurable, y es el Salar de Uyuni. Es un salar gigantesco, el más grande del mundo, que tiene 11.000 kilómetros cuadrados. El Salar de Uyuni ejerce un efecto de espejo. En alguna época fue mar, como todo lo que nosotros somos, que al principio fuimos aguas. Y resulta que hay momentos en el año en que se refleja toda la Vía Láctea sobre el Salar de Uyuni. Y eso es una cosa absolutamente impresionante, ese reflejo, porque aquí en adelante nos vamos a enfrentar a cielos, nos vamos a encontrar con cielos maravillosos a medida que vamos bajando al sur. No solamente con otras geografías, sino con otras coordenadas estelares. Entonces está por un lado el Salar de Uyuni, una de las maravillas totales de Bolivia, y también nos vamos a encontrar con el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Y también en este repaso que estamos haciendo por estas tierras nos vamos a encontrar con los grandes glaciares patagónicos chilenos y con los lagos chilenos. Y nos vamos a encontrar con un país como Chile, que es tricontinental, porque tiene un territorio en Sudamérica, que es toda su extensión, estrecha pero larga, en la Antártida y en Oceanía. Entonces, Yampi, ¿por qué en Oceanía? Porque la isla de Pascua, Rapa Nui, forma parte de Oceanía. Entonces es un país tricontinental. Entonces, ahí en la isla de Pascua es donde empiezan las preguntas, porque es un mundo precolombino ligado a la Polinesia y hay intercambios de batata y de gallina araucana, que son elementos que muestran que hubo en algún momento contactos entre los pueblos oceánicos y los pueblos precolombinos. Entonces, aquí nos vamos encontrando con todo este tipo de preguntas, y luego nos vamos a meter con una cosa absolutamente impresionante. Cuando uno llega al Perú, lo primero que siente es el contacto de muchas y antiguas civilizaciones. Perú tiene un bagaje cultural e histórico gigantesco, absolutamente poderoso. Entonces, muchos pueblos habitaron el Perú antes de llegar a conocer a los incas, que son como el bestseller porque son absolutamente impresionantes, pero entonces uno siempre piensa en el Perú, en los incas, pero los incas, al igual que los aztecas y al igual que los mayas, no llegaron de un día a otro. O sea, así como en México hubo toltecas, olmecas, totonecas, zapotecas, de todos, hasta llegar al gran mundo azteca, aquí hay una gran cantidad de civilizaciones que han existido desde tiempos inmemoriales, desde tiempos
que coinciden con el Egipto de los faraones, con Asiria y Babilonia. Estamos hablando de la civilización de Caral. La civilización de Caral, recientemente descubierta, nos lleva 4.000 años atrás en la historia y es una civilización que tiene una serie de particularidades. No tenemos evidencia de guerras, ni de conflictos, ni de murallas, ni de empalizadas. Lo que quiere decir que hubo pueblos que no se constituyeron a partir de los conflictos ni de las imposiciones de unos sobre otros. Lo que nos quita un poco el mito de que esto solo a lo bestia es que es. Entonces, a 200 kilómetros de la ciudad de Lima están las ruinas de la primera ciudad de América, Caral, 4.600 años en el tiempo. Y esto es un recinto con plazas circulares, con pirámides, con vestigios de un manejo de las aguas. Recordemos que el manejo de las aguas es lo que determina la posibilidad física y real de los imperios, tanto en Egipto como en China como en Caral. Y tenían un sofisticadísimo sistema de pesca y de agricultura y cada vez estamos descubriendo más de ellos. Eran civilizaciones muy tempranas y ellos tenían un sistema que canalizaba los vientos. Y por eso las plazas circulares servían de ceremonias y tenían una cosmovisión a la cual estaban orientados los vientos y las plazas circulares. Digamos, todo eso estaba conectado, el viento, las plazas circulares, las pirámides y el cosmos. Esto es importante porque siempre la idea europea de llamarnos el Nuevo Mundo nos hace creer que somos recientes, pero nosotros no somos recientes. Nuestras civilizaciones son tan antiguas como las de Mesopotamia, solamente que el mundo se ha narrado desde Mesopotamia, desde la Media Luna Fértil y desde el Valle del Nilo. Solo recientemente estamos viendo que también se puede narrar desde Caral y que también aquí nosotros somos antiguos, no solamente en la geografía, sino en la historia y en la cultura. Entonces, en este pasado nos encontramos con culturas como Chavín, que también es una cultura muy antigua. Nos vamos a encontrar con una gran cantidad de pueblos que poco a poco van habitando en capas y capas y capas del Perú y que nos van a explicar el surgimiento de la gran civilización inca. Hay un museo, por ejemplo, que se llama el Museo Larco Ibarra, que es un museo muy particular porque ese museo tiene unas figuras de cabezas que tienen la forma como de una especie de pocillo. Tienen un tamaño pequeño, o sea, no son de más de 10 centímetros, y son rostros. Rostros y rostros y rostros y rostros y rostros, pero son miles de rostros. Y a partir de esta cerámica, ellos cuentan historias de todo. De cómo era la vida, la sexualidad, el amor, los hijos, la tradición, todo, solamente contados en estas figuras que conocemos con el nombre de huacos. Hay más de 400 en ciertas salas y en general son más de 1.000 y algunos hay de rasgos afros y de rasgos chinos que vete tú a saber qué están haciendo ahí, pero esto es mucho antes de la llegada de los españoles. Entonces, ahí estaban, es una representación, no sabemos más, no tenemos ni escritura, no tenemos ninguna otra señal, pero tenemos una iconografía, una cerámica tan absolutamente abundante y rica que era como si hubieran construido un gran alfabeto
con las expresiones de los rostros de los inmortales de estos pueblos que están contenidos en la cultura de los huacos. Entonces, aquí hay mucha gente haciendo muy serio el Perú. Y está Tiwanaku y Mochica, dos grandes culturas que florecen alrededor del Titicaca. Los de Tiwanaku duraron mucho tiempo, casi 1000 años. O sea, es un pueblo que va a durar 10 siglos, es una civilización increíblemente longeva a orillas del lago Titicaca y que nace de una pequeña ciudad agrícola y se convierte en un imperio muy grande. Entonces, después de esto, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de nuevas y diferentes civilizaciones. También nos vamos a encontrar con grandes misterios como las grandes figuras de Nazca, que solamente son visibles desde la aviación y que son muy antiguas y que se conservan en esa sequedad de esos desiertos peruanos, cerca al lugar que llamamos Paracas. Ahí están las líneas de Nazca, y las líneas de Nazca son descomunales, impresionantes, maravillosas. Estas figuras del mono, de la araña, del pájaro, en una iconografía preciosa, particular, eterna, inmortal, que resulta tan inexplicable hoy como al principio de los tiempos, porque estas líneas, si usted camina por ellas, no parecen tener un sentido y solamente lo tienen desde el aire a la altura de un avión. Entonces sigue siendo una curiosidad muy grande por qué hay estas representaciones que solo tienen sentido desde el aire, que son muy grandes en la tierra y que caminándolas solamente se ven líneas. O sea, ¿quién andaba por ahí sobrevolando qué? Para poder entender la figura completa de las líneas de Nazca, que además cada vez se descubren más figuras. El Perú siempre está por descubrirse, el Perú nunca se agota, porque es tal el cúmulo de pueblos y de civilizaciones que tiene detrás que no deja de sorprendernos. Hay muros, hay emplazamientos que tienen 175 cabezas humanas en piedra caliza, que nos encontramos con los grandes monolitos, con la Puerta del Sol y con el templo semisubterráneo, que lo construyeron en el año 400 a.C. y lo abandonaron en el año 1200 después de Cristo, y no se sabe exactamente por qué, que estas son todas las historias de Tiwanaku, que logran tener un gran éxito comercial y que utilizan animales de carga, todas las llamas y todos estos animales, y que van a tener un activísimo comercio con las cuencas del Titicaca, que es una fuente de civilización poderosa a las alturas de los Andes. Entonces, esto es lo que nos va a dar un poco de antecedentes. También hablamos de la cultura moche o mochica, que es una de las culturas arqueológicas más antiguas y que está en la actual provincia de Trujillo. También hablamos del señor de Zipán, un gobernante moche de la cultura mochica que dominó todo el norte del antiguo Perú a la altura de Chiclayo, y que sus restos fueron descubiertos en 1987, o sea, muy recientemente, por un equipo de arqueólogos peruanos que encontraron una cosa absolutamente impresionante, porque estaba intacto, lejos de todos los saqueos. Había una civilización peruana muy anterior a los incas, que era la del señor de Zipán. Entonces, aquí nos van apareciendo, ¿no? La Dama del Paraíso, el señor de Zipán, nos van apareciendo todas estas civilizaciones y toda la cultura que ellos tienen a las momias que las llevan de un lugar a otro. Y todo esto va sumando en el tiempo. Hasta ahora estamos intentando establecer los órdenes históricos. Sabemos algunas cosas de los tiempos que duraron, pero es una gran cantidad de pueblos que van constituyendo una base, una fundamentación arqueológica y cultural que nos explica el gran surgimiento de la civilización inca. Entonces, la civilización inca no se hizo en un día. La civilización inca es la suma de las culturas y de los conocimientos que todos estos pueblos desarrollaron a lo largo de los milenios en una tierra bendecida por el esplendor de civilizaciones impresionantes. Entonces llegamos donde los incas, y el Tahuantinsuyo, las 4 esquinas de la tierra. El mito de origen nos habla del sol Inti. El sol es, digamos, el dios es todo. Inti, viendo el penoso estado
de los seres humanos, creó una pareja. Manco Cápac, el varón, y Mamá Ocllo, su esposa y hermana. Les entregó un bastón de oro y les ordenó ir por el mundo para civilizar a los pobladores. Les encargó fundar un pueblo e implantar en él el culto al sol. Manco Cápac y Mamá Ocllo salieron de las espumas del lago Titicaca y avanzaron hacia el norte. El bastón de oro les servía para encontrar un lugar ideal para la fundación del imperio, pues en él se hundiría el bastón hasta desaparecer. Siempre tenemos esta gran profecía. En el caso de los aztecas era el águila y el nopal. Aquí es el bastón de oro que se va a hundir hasta desaparecer. Decidieron separarse, marchando Manco Cápac al norte y Mamá Ocllo se fue para el sur, para los valles del sur, para convocar a la gente y llevarla a su culto al sol. Los habitantes de todo el valle lo reconocieron como seres sobrenaturales y después de un largo recorrido el cetro se hundió en el cerro de Guanacaurí y Manco Cápac y Mamá Ocllo se establecieron allí. Manco Cápac mandó a los que estaban con él a instalarse en la parte alta del valle, que llamó Hana Cusco, y Mamá Ocllo colocó a los suyos en la parte baja, o Aurín Cusco. Ambos ayudaron a mejorar el lugar, les enseñaron a los hombres que vivían a trabajar la tierra y a construir canales, y a las mujeres les enseñaron a coser, a cocinar y a hacer telares. Entonces nos hablaban de estas construcciones, y para ellos hay un lugar que es donde está el ombligo del mundo, que lo van a llamar Cusco. Eso también es muy interesante porque cada civilización ubica el centro del universo donde nació. Sí, así como los occidentales ubican el lejano, el cercano y el mediano oriente según lo cerca o lo lejos que queden del meridiano de Greenwich. Y así como los chinos mandaban al mono al lejano occidente a traer las letras de la sabiduría, las escrituras de la sabiduría para castigarlo por el atrevimiento de haberse comido los melocotones de la inmortalidad de los dioses, así el Tahuantinsuyo, que son las 4 partes de la tierra, tiene un lugar en donde está todo. Ese lugar es el ombligo del mundo, ese lugar es Cusco. Entonces aquí nos vamos a encontrar con una civilización absolutamente impresionante, y eso es un efecto como de espejo con lo que pasa con los aztecas. O sea, lo mismo que está pasando ahí arriba con los aztecas en todos sus procesos de expansión, de civilización, de encuentro con otros pueblos, está pasando con los incas. El encuentro de estos dos pueblos y su posterior caída a manos de los españoles va a ser increíblemente similar también. Entonces, esta cultura estuvo liderada por 13 incas. El inca es la representación del sol. Eso quiere decir que el inca es la misma deidad del sol que reencarna en diferentes personas, pero es el sol, es Inti. Por lo tanto, él es un orden cósmico, él es un orden indivisible, él es un orden eterno. Entonces, esta civilización se expandió por Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. Colombia en el sur, ya digamos en la parte de Pasto, luego en el Ecuador y luego hasta Bolivia y hasta Chile. Un momento en que en los grandes momentos de Lima a Cusco se podían comunicar en 36 horas por el sistema de postas. Tenían esta manera de contar el sistema de nudos de los quipos a través de los cuales ellos llevaban las contabilidades del imperio. Y tenían una forma impresionante de gobernar. También los pisos térmicos hacían que aquí hubiera muchísimas riquezas. El quechua era el idioma oficial. Y bueno, el sol lo era todo. Para ellos el oro eran formas de darle honor a sus grandes gobernantes. Eran con motivos decorativos. Para ellos significaba eso. Entonces, todo este pueblo de las 4 partes, que era el Continsuyo, el Chinchaysuyo, el Antisuyo y el Collasuyo, y la capital era Cusco, y la gestión política principal estuvo a cargo de Manco Cápac, de Sinchi Roca, de Yoquehuanqui, de Maita Cápac, de Cápac Yupanqui, de Inca Roca, de Yaguarhuaca y de Yaracocha. Entonces, este periodo va a tener
una parte de expansión, y luego vienen los líderes más conocidos, ya los más históricos, que son Pachacutec, Tupac, Yupanqui, Huayca Cápac, Huáscar y finalmente Atahualpa. Entonces, cuando estamos en estas, que también había divisiones entre ellos y todo eso, llegan los españoles. Y aquí llega Pizarro, pero Pizarro ya tenía el conocimiento de todo lo que había sido la historia de Cortés en México. Entonces Pizarro ya tiene una idea más o menos de cómo es que se va a encontrar con una civilización muy grande, porque allá había una en el norte. Cortés de todas maneras tenía la sensibilidad de entender que se estaba encontrando con una civilización colosal, y él también lamentó, digamos, la caída de ese mundo de Tenochtitlán, a pesar de que él mismo fue el que la propició. Ese no es el caso de Pizarro. Pizarro no tenía, digamos, la capacidad o la sensibilidad o el interés de entender que esta era una civilización absolutamente impresionante. Esa no era su vuelta. Su vuelta era mucho más la ambición, el oro. No era que el otro fuera una joyita, no. Pero es que el otro tenía como una idea más grande, que estaba viendo algo inconmensurable. Aquí, en el caso de Pizarro, él venía motivado por la riqueza, por acrecentar sus títulos nobiliarios y su riqueza familiar, movido por la ambición, por la pura ambición. Y en su paso por una isla que queda en Colombia, frente a la costa pacífica, una gran cantidad impresionante de culebras diezmó la expedición. Por eso a la isla se le llama Gorgona, una isla en el Pacífico, por la figura griega de la mujer que le serpenteaban en la cabeza una cantidad de ofidios y cuya mirada paralizaba a los hombres de espanto. Entonces él va para abajo, ya tiene la idea de lo que pasó en México, llega y se asocia con Diego de Almagro y con Hernando Luque, con un cura de Panamá, para conquistar el Virú que llamaban el Imperio Inca del Perú, y tenían como vagas noticias de la expedición y van a encargarle a la intendencia que esté a cargo de las finanzas de la ayuda, y empiezan la expedición. Mucho de esto es importante leerlo también en El País de la Canela, de William Ospina, que nos va contando muchas historias de todas estas quimeras y de todas estas historias. Entonces ellos en 1532 capturan y ajustician al Inca Atahualpa. Esto es una cosa que uno no se puede imaginar, porque es que no se puede tocar al Inca, porque es como tocar el sol. Pizarro, cuando capturó a Atahualpa, pidió un cuarto lleno de oro y de plata para su rescate, y que se lo dan y aún así lo van a ejecutar. Es un acto de traición inconcebible desde el honor cósmico y desde el orden del universo. Esto va a hacer que para el pueblo inca el imperio español va a ser un orden ilegítimo, porque es un orden que reemplaza al sol, y un virrey no puede reemplazar al sol. Y el hecho de que ellos no consideran que esto esté cósmicamente alineado con el orden del universo va a hacer que vaya a haber muchas rebeliones en el futuro, porque ellos no van a considerar que un virrey pueda reemplazar al Inca, que pueda reemplazar al sol. Eso no se puede decir en un mismo día. Sin embargo, esta especie de golpe de Estado, decimos que es golpe de Estado lo mismo que decimos con los aztecas, porque lo que ellos hacen es montarse sobre la figura de poder y de jerarquía que ya existía, asesinar a su líder
y sobre eso crear todo un proyecto de poder sobre estructuras que ya eran muy, muy sofisticadas, tanto a nivel jerárquico de gobierno como a nivel de arquitectura. Y lo mismo que hicieron en México, que era empezar a poner gigantescas y tremendas iglesias sobre la gran arquitectura azteca. Aquí también pondrán iglesias completamente poderosas sobre las ruinas y sobre lo que encontraron del pueblo de los incas. Entonces ellos van a trasladar la capital de la sierra a la costa. Iban a fundar una ciudad que al principio le decían la ciudad de los reyes, pero el nombre no pegó y terminó por imponerse Lima, que es una ciudad bien interesante y chévere. Y aquí es donde se va a constituir el corazón del imperio español en Sudamérica, las minas de Potosí, la plata. Pero la plata, mire, la plata que van a sacar de aquí va a arruinar al imperio turco otomano. De aquí va a salir una plata que va a convertir a Sudamérica y en otro de los grandes corazones del Imperio Español. Entonces la cosa queda que al norte, en México, que ellos llamarán Nueva España, ahí están las minas de Guanajuato, de Zacatecas y también las de Potosí. Y aquí abajo van a estar las de Potosí, que también se llaman Potosí. Pero esto es una fortuna incalculable lo que van a encontrar ahí, que hace que esos dos virreinatos constituyan la base del imperio español. Y los demás, como le digo, estamos un poco subsidiados, o sea, el de la Nueva Granada, el del Río de la Plata, todo esto ya, digamos, somos un poco periféricos a lo que va a ser en realidad la dureza. Entonces, el virreinato de Lima va a ser el centro de poder que es el corazón del imperio en el sur de América. Y va a ser todo el poderío. Y alrededor de La Plata, nuestras historias están constituidas en los tiempos del encuentro con los españoles por las quimeras y las alucinaciones que ellos tienen en la cabeza. Entonces andaban buscando la fuente de la eterna juventud por la cabeza de Oaxaca en la Florida, andaban buscando el Dorado por aquí, andaban buscando las 7 ciudades de oro de Cibola en el norte de México y por acá andaban buscando la ciudad de los papas blancos y andaban buscando las minas de plata y las estuvieron buscando con tanta fruición que al río que creyeron que las contenía lo llamaron el Río de la Plata y al país donde pensaban que eso existía lo llamaron Argentina por Argenta, La Plata. Pero no estaban allá, estaban en Potosí, estaban a la altura de Bolivia y de Perú. Y de ahí van a sacar todo el billete del mundo en forma de plata, pues tanto que cuando a uno se le aparece la fortuna dicen que se le apareció un Potosí. Eso es lo que significan las minas que encontraron allá. Y era el asunto de podernos imaginar, ese siempre fue un quebradero para los europeos, poder conmensurar, que les quepa en la cabeza lo que están teniendo enfrente. Y muchas veces les pasaba que por andar detrás de sus quimeras no veían nuestras realidades tan descomunales como son, porque tenían en los ojos unos imaginarios que no lograban ajustar a la magnificencia inconmensurable de nuestro continente. Y ese sigue siendo todavía el drama. No nos logran concebir porque somos demasiado externos a su idea del mundo. Esto pasó con todo, pasó con la botánica, les tocó crear una nueva cantidad de parámetros científicos para poder clasificar lo que vieron aquí. O sea, ponerle nombres a lo que no lo tenía para poder imaginarse lo que nosotros somos, que es con lo que habíamos empezado la serie con el discurso de la soledad de América Latina, que habíamos hablado de cómo García Márquez hablaba de este choque entre sus quimeras, sus búsquedas de los europeos y lo que se encuentran en este mundo. Entonces, cuando se encuentran con los incas, se encuentran con una civilización colosal. No era que Pizarro tuviera la idea de que hubiera una civilización de ese tamaño acá, pero a partir de las crónicas de Cortés sí tenía la idea de que iba a entrar en una civilización grande que iba a someter. Y siempre hacen, digamos, la misma, que es tomar las divisiones que existieran políticas. En ese momento había una división entre los dos grandes incas y se metieron por esa división. Cuando se encuentran con Machu Picchu, en el momento en que se encuentran con Machu Picchu, bueno, pues quedan completamente sin aliento, porque aquello es absolutamente indescriptible.
Las piedras que tiene Machu Picchu están totalmente ensambladas la una sobre la otra sin ningún tipo de pegamento. Simplemente por la talla de la gigantesca piedra casan las unas a las otras de una manera inimaginable a unas alturas de los Andes que solo podrá describir en nuestro siguiente capítulo, en el canto general, nuestro querido Pablo Neruda, hombre capaz de poner en palabras la magnificencia de nuestra existencia. Entonces, aquí nos encontramos con esta civilización tan absolutamente colosal y tan extensa y tan poderosa y tan antigua y tan sintética de toda la cultura que el Perú había venido acumulando a lo largo de los milenios y que se unifica en un tributo histórico y cultural alrededor de la gran civilización incaica, pero que es la suma de muchos pueblos que tuvieron muchísimas y poderosas aportes a lo que es la civilización. Entonces resulta que hasta aquí, digamos, vamos con los incas, el imperio inca cae, pero después, más adelante, va a haber otro tipo de rebeliones, porque ellos no consideran que el orden cósmico sea legitimado por un virrey de una tierra tan lejana como España. Entonces luego viene lo que se llamó el Incario de Vilcabamba, 1537 y 1572. Después de la desaparición de Tupac, hay una rebelión de Tupac Amaru I, el último de los incas de Vilcabamba, que fueron rebeliones del siglo XVI, ¿sí? Y después de eso, como el Tihuantinsuyo no podía ser destruido porque eran los 4 partes de la tierra, entonces después va a haber otra rebelión, y esa rebelión, la más famosa de todas, es la rebelión de Tupac Amaru II. Tupac Amaru II era José Gabriel Condoncarqui. Este ya era un hombre mestizo, y este va a ser una rebelión que es de las más conocidas y va a estar con su compañera Micaela Bastidas, y Micaela Bastidas también va a ser ejecutada, y esta ejecución va a ser brutal porque los van a descuartizar. Esto es muy grave porque esto es una manera de romper no solamente con el liderazgo, sino con el legado físico. Las muertes que son el espectáculo punitivo, estas muertes que son dramáticas y sangrientas, tienen el horrible objetivo ritual de romper no solamente a la persona, sino al símbolo. Eso para ellos era muy fuerte, porque el sol era indivisible. Entonces, romper el cuerpo de un inca es algo totalmente inconcebible. Entonces, hay historias de estos pueblos que gravitan en todo su universo y que son parte de la fuerza esencial del Perú. Entonces, más adelante hay otro pueblo al sur del Biobío. Chile es largo, 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 largo. Sí, va bordeando todo el Pacífico. Y resulta que hay un punto en un río que se llama el Biobío. Al sur del Biobío hay una civilización y hay una cultura que ahorita, a la altura del relato, están aquí presentes con nosotros, los mapuches. Resulta que los mapuches nunca fueron conquistados por los españoles, lo que nos quita el viejo mito de que ellos llegaron hasta el último extremo del continente. No, no fue así. Hubo muchos lugares donde nunca llegaron a aparecer. Del sur del Biobío para adelante, los mapuches libraron una resistencia absolutamente impresionante. Hasta Valdivia fue que llegaron los españoles, y de ahí para abajo ese va a ser el reino mapuche. Los mapuches en la actualidad existen, luchan
y viven y piden lo mismo que siempre han sido, la civilización del sur del río Biobío. Entre ellos vienen inclusive los más grandes símbolos o íconos también de la identidad chilena, como Caupolicán, el famoso Colo Colo y Lautaro. Lautaro, que va a ser sumamente importante porque en el nombre de Lautaro va a haber una logia que va a hacer que la independencia que empiece a gestarse en la Argentina sea definitiva una vez que se logre, por la logia Lautaro, por este cacique mapuche. Entonces, mapuche significa gente de la tierra. Esta es la resistencia más larga de América Latina, la más poderosa. Ellos se encuentran en la Araucanía y tienen paisajes y ambientes totalmente distintos, climas templados, lluviosos. Ellos tienen toda una historia y van a tener una gran cantidad de autonomía. Los mapuches existen, es muy importante recordarles que los mapuches existen y en este momento son una diversidad y un pueblo originario muy importante en Chile, porque con los pueblos originarios se tiende a hablar de ellos como seres del pasado. Una maestra chilena nos decía que en los colegios les decían a los niños que los mapuches comían, vivían y hablaban. No, ellos comen, viven y hablan y están ahí en las calles de Chile y hasta usted los ve ahí. Y son un factor social en este momento muy importante a tener en cuenta en el futuro de la nueva constitución que está por redactarse en Chile. Entonces hay que tener en cuenta que esto es una fuerza viva, poderosa, que defiende la Tierra en el momento en que el planeta necesita un nuevo pacto con el universo, y ahí están los mapuches. Entonces, con todo respeto y honor al pueblo mapuche que está ahí en este momento en la historia. Entonces, inclusive ha habido una serie que se llama Sitiados, y es una serie chilena. El protagonista es colombiano, es Andrés Parra, el actor, y la serie chilena muestra una empalizada española en un territorio que no van a poder conservar, porque es territorio mapuche y al sur del Biobío los españoles no van a poder mantener. Hicieron una gran cantidad de avanzadas, pero no lograron mantener una empalizada suficiente tiempo para crear una estructura de poder o de dominio al sur del Biobío. Fue después, en la época de los multinacionales y en la época de la extracción de los minerales, que las cosas se hicieron tan difíciles para los mapuches. Pero ellos han tenido hasta ahora una autonomía y van a tener, digamos, una cantidad de pactos que realizaron con los españoles y que luego realizaron con la República de Chile, y que una y otra vez les toca reivindicar, porque nada nunca está asegurado en esas tierras ancestrales que los mapuches conocen toda su valía y conocen toda su diversidad. Yo vivo en la cordillera, donde brilla la blanca nieve. Ay, qué bonita es mi tierra, donde Dios me echó a vivir. Menak me mapu me unle, une chen y fem knueteu, fil que ayuen me lenveu. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de tierras que en este momento son comunes, pero más adelante, con el proceso que vamos a narrar, esto va cogiendo diferentes nombres y diferentes, digamos, estados nacionales. Resulta que, y aquí se nos aparece por primera vez, y de aquí para adelante queda instalado, José de San Martín. José de San Martín tiene la idea de que mientras haya españoles en Lima, porque Lima es el corazón del imperio, pues el imperio sigue existiendo en Sudamérica. Entonces es de Lima de donde hay que sacarlos. Entonces es muy importante esta idea y la repetiré hasta la saciedad.
El proceso de independencia de América Latina es un proceso conjunto, mancomunado, hecho entre todos, y nadie fragmentariamente hubiera podido lograr una independencia si no lo hacemos todos. Entonces, Bolívar y San Martín se ponen de acuerdo y Bolívar se encargará del ejército del norte, y son todas las batallas que estábamos hablando, que son Carabobo, que son Boyacá, Pichincha, Bomboná, toda esa secuencia de batallas para ir sacando a los españoles de cada una de las regiones del norte de Sudamérica donde habían vuelto a entrar con la reconquista en el momento en que se dio la restauración después de la derrota de Napoleón. Esa es la parte que le corresponde a Bolívar, el norte. La parte que le corresponde a San Martín es el sur. Entonces, San Martín, ¿qué hace? Viene desde la Argentina, donde el primer movimiento de juntas ya nos va a llevar a una independencia. Los movimientos de juntas son la primera independencia política del continente. Pero en muchos de esos lugares eso no se va a poder mantener, como vimos en la rebelión quiteña, como dijimos en muchos de estos lugares donde va a haber una reconquista española. Entonces va a tocar hacer un segundo envión. Ese segundo envión se va a hacer en batallas, y esas batallas tienen el objetivo de crear una pinza como una especie de sándwich para llegar a Lima y definir las últimas dos batallas directamente sobre Lima, que son las que van a determinar el fin del Imperio Español en Sudamérica. De eso se trataba todo, eso es el plan general. Entonces, ¿cuál es la parte de cada uno? Abajo, la parte viene de San Martín y de O'Higgins. O'Higgins viene por el mar, y San Martín viene por tierra. San Martín va a cruzar los Andes. El paso por los Andes, eso es una cosa inimaginable, porque ahí la cordillera es de una altura descomunal y tiene un efecto de espejo del paso de Bolívar por el páramo de Pisba, llevando a los llaneros gente de una tierra caliente, que va a atravesar uno de estos fenómenos de páramos que tenemos en el norte de Sudamérica para llegar a un punto frío que es el altiplano cundiboyacense para librar la batalla de Boyacá, que era absolutamente estratégica dentro del plan que tenemos aquí listo con San Martín. Mientras tanto, en el sur, San Martín va a cruzar los Andes y después van a librar la batalla de Maipo, y después O'Higgins se embarca para llegar a Paracas, no por tierra, sino por mar. Y mientras tanto, San Martín va a subir por tierra y van a desembarcar en Paracas, un punto desértico en el Perú donde uno encuentra un palito que dice: aquí desembarcó el general San Martín. Y ahí hay una famosa historia que cuando San Martín estaba en el Perú, un día llegó a una hacienda con todo su ejército y había que alimentarlos, y entonces pues el dueño de la hacienda quería contribuir, pero pues hizo lo que pudo y cogió lo que tenía a mano, tomó los alimentos que pudo, y lo que tenía era papa de la inmensa, increíble, poderosa, fantástica variedad de papa que tienen los peruanos, que uno no se imagina, ¿no? Eso es es una estantería de papas maravillosas de maíz, de toda la variedad que da el Perú entre toda su riqueza geográfica. Y entonces le hicieron un plato que es hecho de una variedad de papa que nosotros aquí llamamos papa criolla, digo aquí en Colombia, y resulta que esa papa mezclada con diferentes proteínas que pueden ser pescados o pollos, da un plato delicioso que, al decirle a San Martín, al ofrecérselo, le dijeron: por la causa, mi general. Cuenta la leyenda que ese es el origen de la causa limeña. San Martín tiene una mujer que lo apoyó todo el tiempo, que era Rosita Campuzano. Y ella va a quedar olvidada en estas tierras, pero ella fue muy importante en todo el tiempo de la inteligencia militar que se estaba haciendo en el Perú, al igual que Manuelita lo fue, como una mujer totalmente independiente que luego se mete con Bolívar, ella comprometida en la causa de la independencia, Rosita Campuzano también. Entonces resulta que San Martín se va a encontrar con Bolívar, y hay un punto en que San Martín hace lo suyo y dice: bueno, hasta aquí llego yo, de aquí para adelante la coge usted. Y eso es lo que ellos pactan en Guayaquil cuando se encuentran. Nunca supimos exactamente qué se dijeron, pero eso fue lo que pasó. Entonces Bolívar la coge desde ahí,
para terminar todo el proceso. ¿Cómo va a terminar el proceso? El proceso va a terminar con las 2 batallas que se van a hacer en el Perú, que son las batallas de Junín y Ayacucho. Como esas batallas las va a hacer el general José María Córdoba, entonces Junín y Ayacucho se llaman las principales avenidas de Medellín y el aeropuerto se llama José María Córdoba, porque todo esto nos va a nombrar, o sea, todas las plazas del norte de Sudamérica se llaman Bolívar, todas. Por eso había un chiste del tipo que estaba borracho y decía, ¿dónde estoy? Dice, en la Plaza de Bolívar. Dice, ¿pero de qué país? Entonces, todo es la Plaza de Bolívar de para arriba y todo es San Martín de para abajo. Entonces, este proceso nos va a nombrar, nos articula, nos va a dar el nacimiento, nos va a dar una identidad histórica y todo lo que hemos hablado de los pactos de idioma y demás, pero es un proceso conjunto, entonces no lo vamos a encontrar en todas partes donde estemos y nos va a nombrar por todos lados. Entonces aquí nos aparece San Martín y nos aparece O'Higgins, pero San Martín va a seguir estando en nuestro relato porque en la medida en que nos vayamos para la Argentina y cuando describamos el virreinato del Río de la Plata, bueno, pues allá nos vamos a encontrar con San Martín. Pero en este momento de nuestro relato nosotros tenemos el gran virreinato del Perú, que va a caer con toda la campaña de independencia y la Capitanía General de Chile. ¿Por qué Chile era una Capitanía General? Porque ahí nombraron a un militar que tuviera, digamos, como un control militar sobre los mapuches, cosa que como sabemos nunca se pudo hacer, pero esa era la idea. La Capitanía General de Chile depende del Virreinato del Perú. Entonces aquí se va a dar toda esta nueva manera de organizarnos y más adelante, cuando ya se establezcan las independencias y se creen los nuevos estados que van a nacer aquí, entonces, todos los generales que van a participar en estas campañas, que no son Bolívar y San Martín, digamos, como en el gran elenco, pero también va a estar José María Córdoba, también va a estar O'Higgins, también va a estar Sucre, el general Sucre, que va a ser muy importante también acá. Al final, esto va a terminar en unas definiciones. Esas definiciones van a dar orígenes a los países, junto con las reales audiencias que funcionaban en cada uno de ellos. Entonces, al final, una parte del Perú que llamábamos el Alto Perú va a quedar convertida en un país y ese país, en honor a Simón Bolívar, se va a llamar Bolivia. ¿Sí? Entonces ahí nos aparece Bolivia, que nos va a continuar en el resto del relato, sino que primero teníamos que establecer el pasado común para luego establecer la especificidad de Bolivia como tal. Si hoy no me das tu rosa a tiempo, mañana no la quiero, no, mañana no la quiero, que ya será invierno. Mañana no la quiero, que ya será invierno. Tiempo es ver tu hermosura, tiempo, abrazada mi pecho y quemarme en su fuego. Abrazada mi pecho y quemarme en su fuego. Verde es tu fragancia embriagadora, martirios al pasar las lentas horas. Martirios al pasar las lentas horas. La bandera no la van a compartir los peruanos, porque la bandera de los peruanos la diseña San Martín, que dicen que soñó un día con unas aves maravillosas, con unos colores que le van a dar origen a la bandera. O sea, el tema sigue siendo estos hombres que articularon los procesos de independencia. Cada uno lo va a narrar a su manera. Entonces Bolivia se llamará así por Bolívar, San Martín le dará al Perú la bandera. Entonces, los peruanos no gestan la independencia directamente, ellos eran el virreinato, sino que es en el Perú donde se define todo. Su historia es un poco distinta en ese sentido, pero ellos son el epicentro, es donde va a pasar todo. Los españoles, a diferencia de los portugueses,
nunca quisieron que el imperio se fuera de España ni que se creara una nobleza que pudiera competir con las cortes españolas en estas nuevas tierras, nuevas para ellos. Los portugueses van a tener una solución totalmente diferente que la veremos cuando estemos en el Brasil. Simplemente trasladan el imperio de Lisboa a Río de Janeiro para salvar no el territorio, sino el imperio. Y eso va a hacer que el imperio portugués se prolongue mucho más tiempo y que vaya a dar un país continente como el Brasil. Va a crear una variante histórica totalmente nueva y diferente que la veremos en su propio momento. Los españoles van a sostener la península contra viento y marea y no la van a trasladar. Y es en esa tensión histórica donde se va a romper con la fractura napoleónica y luego con la restauración y la reconquista y este gran articulado de batallas y propósitos históricos que da el resultado de los países que hoy somos. Entonces de ahí es que venimos. Así fue como quedamos organizados. Entonces, una vez terminados estos procesos, ya aparecen estos países de los que estamos hablando, que es el Perú, que es Bolivia, ya recién sacadito del Alto Perú, y Chile, que es en este momento la región en la que nos encontramos. Una vez dicho esto, con los cóndores volando en alto, con las llamas en su gran belleza, con el imperio de los incas, con toda esa magnificencia de pueblos de Zipán allá en Chiclayo, con toda la gente de Caral que dejó civilizaciones asombrosas con las huellas de Nazca, nosotros dejamos planteada esta región para desarrollarla históricamente en el siguiente y segundo capítulo de nuestra mirada por estos pueblos. Aquí se nos van a empezar a aparecer las estaciones, cosa que no vamos a ver arriba. Aquí sí va a nevar. Aquí vamos a tener unas estrellas y un orden cósmico diferente. Y en Chile este orden cósmico es tan poderoso que los grandes telescopios de la Tierra están allá y las estrellas se ven de una manera totalmente diferente y estas historias van a terminar en la Antártida también. Entonces el continente adquiere una dimensión geográfica y cósmica totalmente distinta cuando nos vamos para el sur, porque nos cambia todo, nos cambian las estrellas, se nos aparece con muchísima más nitidez la Cruz del Sur, que nos va a guiar durante todo el camino. Se ve desde Colombia, pero un ratico, pero aquí para abajo se ve todo el tiempo y las estrellas nos dirán otras cosas y habrá esquí y habrá nieve y altiplanos gigantescos, historias coloridas, carnavales maravillosos, culturas impresionantes y muchísimos roces históricos que habrá entre estos pueblos que comparten tanto en común y que han tenido también grandes rivalidades. Todo eso lo vamos a continuar en nuestro siguiente capítulo de esta región tan fascinante del cóndor y las llamas en el sur de este maravilloso continente. Entonces, desde el cóndor de los Andes, el ave maravillosa y fantástica desde las llamas, desde los salares de Uyuni, desde la gran cordillera de los Andes, desde la costa, desde la Amazonía, desde el poder maravilloso de los incas y las líneas de Nazca y el señor de Zipán, y desde toda esta grandísima formación histórica, geológica, cultural, imperial, poderosa, del Inti, del orden cósmico, de las estrellas, de estas tierras impresionantes de donde brota una civilización y una cultura poderosa y que estamos entrando en sus diversidades, en sus estaciones, en sus climas, en sus corrientes y en sus relatos, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.